En esta clase quiero compartir con ustedes algo que creo bastante importante porque se trata acerca de la predicación. Hoy voy a compartir cuatro voces que nos ayudan a preparar sermones fieles. Hendricks, Costas, Brueggemann y también, muy importante, cómo usar inteligencia artificial sin profanar este proceso que es santo. Entonces, primero comenzamos con Howard Hendricks. Y Howard Hendricks es nuestro autor principal y vemos como Howard Hendricks nos llama acerca de, o nos propone que la lectura es un cimiento a todo lo que vamos a hacer. Para Hendricks, leer no es pasar los ojos sobre un texto, es escuchar a Dios con toda la mente y con el corazón. Y él propone 6 actividades y actitudes. Quizás son actitudes más que actividades. Primero, leer atentamente. Segundo, pacientemente. Y esto lo dice en su libro. Tercero, selectivamente. En oración. Imaginativamente y meditivamente también. Cuando leo a Santiago 1, por ejemplo, en la clase pasada, observo las repeticiones, oír, hacer y palabra. Eso ya me guía a interpretar que la fe no es teoría, sino que es obediencia. Una manera de dar un ejemplo sobre el poder de la lectura como un cimiento a la producción y a la elaboración de un sermón, de un mensaje. La lectura, según Hendricks, es muy importante. Porque otra vez recalcamos, hay que leer atentamente, no por arribita. Pacientemente, que quiere decir que a veces tenemos que avanzar en una manera en donde el Señor nos acomoda y nos ayuda a reflejar correctamente lo que el pasaje está diciendo. Porque recuerden que nunca nosotros interpretamos el pasaje nos interpreta a nosotros. Hay que hacerlo en oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista. Y también la imaginación es muy importante y la meditación es básica a todos estos procesos de lectura. Esto es lectura. Um, hay 3 palabras que se repiten en este pasaje favorito de Santiago capítulo 1. Oír, hacer y palabra. Y eso es, como decimos, lo que me guía a interpretar. La fe no es teoría, es obediencia. Ahora, cuando pensamos seriamente lo que dice Hendricks, nos damos cuenta que este paso es muy importante porque la vía no se escanea, se rumía. Y eso es tan importante en repensar cómo estamos digiriendo la palabra del Señor, cómo estamos comiendo, lo estamos tragando, lo estamos masticando, lo estamos pensando y repensando. Ese es Hendricks. Orlando Costas, otro auxiliar a nuestra clase, trata con lo que llamamos predicación encarnada y comunicativa. Costas dice que el sermón debe prepararlo el predicador, no la imprenta. La predicación es encarnación, una vida espiritual auténtica, un mensaje sólido y una comunicación clara. Y con todo, la disciplina que nos muestra sugiere que tengamos, quizás nos atrevamos a procesar un plan mensual de predicación. Hay algunos que no quieren la inspiración instantánea del Espíritu Santo y todo lo demás, pero poniendo eso a un costado, un plan mensual de predicación. ¿Dónde he estado yo leyendo y dónde he estado yo meditando? ¿Dónde he estado yo pacientemente escuchando la voz del Señor? Eso me puede ayudar a mí muchísimo para preparar 2 o 3 mensajes a medida que avanza el mes. Siempre puedo cambiarlos, pero nada me quita
la oportunidad de preparar adelante, ¿no? Por ejemplo, el texto en Santiago 1, el mensaje sería de oyentes a hacedores. Ah, y yo creo que esas son cosas que tenemos que pensarlo seriamente. Es mi opinión. La predicación encarnada, hay que preparar el sermón uno mismo. Segundo, uno tiene que desarrollar una vida espiritual que es auténtica. Tiene que haber un balance teológico con la comunicación y posiblemente, queridos hermanos, tener un pensamiento de un programa mensual. Am, Predicar es encarnar el Evangelio en el idioma del pueblo. Eso es tan importante porque volvemos otra vez a decir de que el sermón es encarnado y el sermón es comunicativo. Tenemos un pueblo donde tenemos que encarnar el Evangelio con la cultura y con el idioma del pueblo mismo. El otro personaje que tenemos es Walter Brueggemann. Brueggemann es conocido por Imaginación Profética, su libro que está en español también, como en muchos otros idiomas. Para Brueggemann, la predicación abre un mundo alternativo al discurso dominante. Ah, Usa el lenguaje bíblico para criticar ídolos y ofrecer esperanza. Y aquí, Brueggemann, con esta voz profética, no trata de agradar, sino de incomodar y liberar. El ejemplo de Santiago capítulo 1 dice, denuncia el exceso de oír sin hacer. Y Brueggemann nos empujaría a imaginar una comunidad que practica justicia, cuidado al huérfano y a la viuda. ¿Qué le parece? Las ramificaciones de justicia, practicar justicia, cuidar al huérfano y a la viuda, es extraordinariamente complejo en la sociedad en que vivimos. Entonces, cuando pensamos en Brueggemann y la imaginación profética, él nos hace acordar que tenemos que sacudir en nuestro corazón la memoria de actos de Dios, cómo Dios actuó, la crítica a los ídolos y tercero, la energía para el futuro. Um, el próximo es el que tengo que dar un poquito quizá más de tiempo. A saber, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, no un sustituto. Y la inteligencia o IA puede ser una aliada si la usamos con discernimiento. Henry diría, nunca sustituye la lectura orante. Costas nunca reemplaza la preparación encarnada y Brueggemann nunca debe quitar el filo profético. Entonces, cuando vamos a la pantalla y vamos a inteligencia artificial, los usos legítimos son, por ejemplo, buscar antecedentes históricos, también reordenar las ideas, formular preguntas para grupos pequeños y adaptar un borrador a distintas audiencias. Pero lo que hay que evitar en inteligencia artificial es que escriba todo el sermón. Desafortunadamente conozco pastores que es lo que están haciendo. Van a inteligencia artificial y piden que se le escriba el sermón. Y eso es horrible. Es, 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 es un aborto al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu nos habla directamente a nosotros y necesitamos, nosotros son los que armamos el sermón con la ayuda del Señor y no inteligencia artificial. Entonces, evitar que escriba el sermón. Segundo, copiar ilustraciones sin verificar. Muchas cosas que dice la inteligencia artificial es anticristiano y no necesariamente abraza los conceptos bíblicos, por lo menos los conceptos bíblicos que tratan de la justicia y de la paz y del mover del Señor y la vitalidad de Cristo en nuestras vidas. Y también lo que la inteligencia artificial hace es que suaviza el mensaje para agradar a todos. Entonces hay que evitar que se escriba todo el sermón, copiar ilustraciones sin verificar y cuidado de suavizar el mensaje para agradar.
Entonces hay tres reglas para la inteligencia artificial. A ver si las puedo preparar de esta manera. Hay diferentes maneras de verlas. Creo que las tengo aquí de una. Primero, la regla de la lectura de Hendrix. La pregunta es, ¿he leído yo el texto bíblico con atención, con paciencia, con oración, con imaginación y meditación? Porque esta primera regla en el uso de inteligencia artificial, tenemos que discernir que la inteligencia artificial nunca puede hacer esta lectura en mi lugar. Si no he pasado tiempo personalmente con el texto, entonces inteligencia artificial se convierte en un problema. El criterio es usa inteligencia artificial después de haber leído y orado y no en vez de hacerlo. El segundo punto es la regla de encarnación de Costas. La pregunta, ¿este sermón nace de mi propio encuentro con Dios y mi comunidad o es un producto prefabricado de la inteligencia artificial? Ah, la inteligencia artificial puede sugerir ejemplos o datos, pero el sermón debe llevar la marca de mi experiencia, de mi lucha y fe. El criterio, de acuerdo a Costas, si el sermón no refleja tu voz y la realidad concreta de tu congregación, la inteligencia artificial se volvió en un atajo ilegítimo. No hay poder, no hay virtud. Es mentira. Y el tercero, el primero es la regla de lectura de Hendrix, segundo la regla de encarnación de Costas y el tercero regla de la imaginación profética de Brueggemann. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo que voy a predicar desafía el discurso dominante y abre un horizonte nuevo al reino de Dios o es un mensaje correcto y domesticado? Mm, domesticado. No vamos a mover la cosa mucho, ¿no? Porque el discernimiento que tenemos que usar es que eh, inteligencia artificial puede producir un sermón correcto y bien estructurado, pero difícilmente dará un grito profético que incomode al imperio y libere al pueblo. Entonces, el criterio, de acuerdo a Blumberg, sería no usar la inteligencia artificial para suavizar el filo de la palabra. Úsala solo si sirve a la imaginación bíblica y no al conformismo cultural. Entonces, como conclusión, la inteligencia artificial es apoyo, no sustituto. Tu lectura, tu encuentro con Dios, tu voz profética son insustituibles, insustituibles. No lo podemos reemplazar. Y tercero, la clave no es si usas o no inteligencia artificial, sino quién lleva la iniciativa. ¿El Espíritu Santo y la palabra o la máquina? Hasta la próxima.